¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en dos de las redes más vitales y, la verdad, fascinantes de nuestro cuerpo, los sistemas sanguíneo y linfático. Pensemos en ellos, si les parece, como una superautopista interna, una que transporta, defiende y mantiene absolutamente todo en orden. Así que prepárense porque vamos a hacer un análisis bien detallado. Para arrancar, planteemos una pregunta que es fundamental. A ver, la sangre es muchísimo más que un simple líquido rojo. Es un tejido vivo, ¿saben? Un río repleto de células, cada una con una misión súper específica. En los próximos minutos vamos a descifrar los secretos que guarda este río, de qué está hecho y cómo es que nos defiende de tantas amenazas todos los días. Bueno, para entender este río, primero tenemos que conocer a quienes navegan en él y, por supuesto, el propio líquido que los lleva. Así que vamos a deconstruirlo, pieza por pieza, para poder apreciar su increíble complejidad. Lo primero que salta a la vista es esta división. Casi la mitad del volumen de la sangre, un 45%, está compuesto por elementos sólidos, las células. El otro 55% es la parte líquida, que conocemos como plasma. Y ojo, que esta proporción es clave para que todo fluya como debe ser. Y si vamos un poco más al detalle, vemos que el plasma es, en su mayoría, agua. Pero ese pequeño porcentaje de proteínas y otros sólidos es absolutamente vital, ¿eh? Y por el otro lado tenemos lo que podríamos llamar el ejército celular, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, cada uno con un trabajo distinto pero igual de fundamental. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente punto. Me gusta pensar en estas células como un ejército increíblemente bien organizado. Cada tipo de célula, cada uno de estos trabajadores tiene una misión especializada que es, esencial para que sigamos vivos. Primero, los eritrocitos, o como los conocemos todos, los glóbulos rojos. Son los más numerosos y su función es primordial, la respiración celular. Básicamente, recogen el oxígeno y lo entregan hasta el último rincón del cuerpo, como un servicio de mensajería incansable que literalmente nunca duerme. Sin ellos, nuestros tejidos simplemente se apagarían. Y para que tengamos una idea de la escala, de la magnitud de la que hablamos, miremos este número. 5 millones en un espacio tan pero tan diminuto como 1 milímetro cúbico. Para ponerlo en perspectiva, en una sola gota de sangre hay más glóbulos rojos que personas en muchas de las grandes capitales del mundo. Es una locura. Bien, pasemos ahora a los leucocitos, los glóbulos blancos. Si los eritrocitos son los mensajeros, los leucocitos son, sin duda, los soldados. Conforman nuestra fuerza de defensa móvil, la primera línea de combate contra bacterias, virus y cualquier otro invasor que se atreva a entrar. Pero ojo, que no todos los soldados son iguales. El término leucocito en realidad agrupa a varias unidades especializadas. Los neutrófilos son los más abundantes, digamos que la infantería principal. Le siguen los linfocitos, que son cruciales para la inmunidad más inteligente, la adaptativa. Y luego tenemos a los monocitos, eosinófilos y basófilos, cada uno con sus propias armas y tácticas. Y aquí vemos cómo actúan. Es una misión de combate en toda regla. Este proceso es fascinante. Primero, un microorganismo invade. Luego, mediante un proceso llamado diapédesis, el leucocito literalmente se deforma, se escurre, para atravesar la pared del vaso sanguíneo y llegar al sitio de la infección. Y finalmente la fagocitosis. El leucocito se come y destruye al invasor. Es una batalla microscópica que está ocurriendo ahora mismo dentro nuestro. El último miembro de nuestro ejército celular son las plaquetas, o trombocitos. No son células completas, sino fragmentos, y su misión es ser el equipo de reparación de emergencia. Cuando nos hacemos una herida, ellas son las primeras en llegar al lugar para iniciar la coagulación y formar un tapón que detenga la hemorragia. Son básicamente los ingenieros de combate del cuerpo. Ya analizamos en detalle los componentes de la sangre, pero la historia no termina acá. Este sistema, por más complejo que sea, no opera de forma aislada. Tiene un socio indispensable que trabaja casi en silencio, asegurándose de que todo funcione a la perfección. Y con esto, le damos la bienvenida a ese socio, el sistema linfático.
Es una red que corre en paralelo a la sanguínea y es fundamental por dos razones principales. Trabaja codo a codo con los leucocitos en la defensa y algo crucial. Recoge todo el exceso de líquido que se va filtrando de los capilares sanguíneos, devolviéndolo a la circulación para mantener un equilibrio perfecto. Sus componentes claves son los vasos linfáticos, que transportan un líquido medio lechoso llamado linfa, los ganglios, que actúan como estaciones de filtrado y control, y el vaso, que es un órgano con múltiples funciones. Juntos forman una red de vigilancia y limpieza que complementa a la perfección a la sanguínea. Y aquí se destaca la función de dos de esos componentes. Los ganglios linfáticos son como pequeños cuarteles militares donde las células inmunitarias se concentran para filtrar la linfa y cazar patógenos. El vaso, por su parte, no solo produce más soldados, los linfocitos, sino que también funciona como un centro de reciclaje, retirando de la circulación a los glóbulos rojos que ya están viejos o dañados. Ahora que entendemos las piezas del rompecabezas, hablemos de cómo todo se mantiene en armonía. Porque la salud de estos sistemas depende de un equilibrio extraordinariamente preciso entre la producción y la destrucción de las células sanguíneas. Esta cita del material de origen lo resume de manera perfecta. El cuerpo está en un estado constante de homeostasis, asegurando que el número y la calidad de cada tipo de célula se mantengan siempre dentro de un rango súper estrecho. Es un acto de malabarismo biológico que no para nunca. Entonces, ¿qué pasa cuando este delicado acto de malabarismo falla? La respuesta es simple y, la verdad, bastante directa. Aparece la enfermedad. Una producción insuficiente o, por el contrario, una destrucción excesiva de cualquiera de estos elementos puede tener consecuencias muy serias para nuestra salud. Un ejemplo clarísimo es la anemia. Este síndrome aparece cuando hay un problema con los eritrocitos o con su componente principal, la hemoglobina. Esto afecta directamente la capacidad de la sangre para llevar oxígeno, lo que explica síntomas tan comunes como la fatiga y la debilidad. Y en el otro extremo del espectro celular tenemos la leucemia. Aquí, el problema es una producción totalmente descontrolada y anormal de leucocitos. Lo terrible es que estas células defectuosas no solo no defienden, sino que además invaden la médula ósea, impidiendo que se produzcan las otras células sanguíneas sanas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Después de ver toda esta complejidad, millones de células que se producen y se destruyen cada segundo, sistemas de defensa y de reparación que trabajan sin parar, la pregunta que queda es simplemente asombrosa. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo gestione este universo interno con semejante precisión, día tras día? Es un testimonio increíble de la ingeniería de la biología.